La coalición naval de los Estados Unidos está resquebrajándose, por lo que la alianza naval podría estar en serio peligro. Y curiosamente, esta vez ha sido España el primero en decir que no, y lo más importante, en poder mantener esa decisión. Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Estados Unidos ha reunido una nueva coalición de voluntarios, entre comillas, un grupo de países dispuestos a ayudar a proteger la ruta marítima del Mar Rojo. Esta coalición comenzó con solo 10 miembros y ahora está en 20 países. Así que podría pensarse que se trata de una alianza sólida liderada por Estados Unidos, pero no es así. Lo que estamos presenciando es un inicio de una coalición muy inestable de países que realmente preferirían no estar allí, lo que representa sin duda otro fracaso diplomático para Estados Unidos. No solo ha sido España, es que Australia ha rechazado también la solicitud de Estados Unidos de unirse a la operación naval en el Mar Rojo. Estados Unidos quería que Australia enviara un buque de guerra para proteger la ruta, pero Australia se negó. Y estamos hablando de lo que pensábamos que sería un firme aliado de Estados Unidos, ya que Australia había comprado 3 submarinos nucleares a Estados Unidos. Ya hablamos de eso hace tiempo. Pues por si fuera poco, España anunció que no se unirá a la coalición de Estados Unidos para proteger el Mar Rojo, lo que representa otro golpe a la alianza naval que exige el envío de buques de guerra a la región. Pero es que además Estados Unidos hizo una cosa que yo creo que es una muestra de su soberbia, de no tener los pies en el suelo, que fue anunciar que habría una coalición y nombró una serie de países que enviarían buques de guerra, entre ellos España y Australia, sin hablar antes con España o con Australia. Por tanto, la negativa no es solo una negativa, es una desautorización pública. Conviene explicar un poco de dónde parte esto, por qué Estados Unidos anunció que esa serie de países iban a ir al Mar Rojo. En el Cuerno de África, en la zona de Somalia, como ya sabemos es una zona inestable, con estados fallidos, con señores de la guerra, que se financian con la piratería, a los barcos que hacen esa ruta, barcos de carga y de pesca. Así que hay una serie de países que formaron una alianza y tienen allí buques de guerra para frenar la piratería y permitir que la ruta sea segura, para defender a los barcos comerciales. Y allí está España con un buque de guerra. No solo está, sino que recae en España el liderazgo de esa alianza. Y no solo en el mar, España es quien lidera la formación del ejército somalí para estabilizar la zona. Entonces Estados Unidos lo que dijo fue, bueno, pues esa misma alianza que está ahora en la zona de Somalia se va a ir también al Mar Rojo con otros buques. Y España dijo que no, también Australia. Entonces, aclarado esto, aclarado el contexto de por qué Estados Unidos dice que van una serie de países, que lo hace porque son la alianza que está ahora en Somalia. Pero, ¿por qué la coalición está tan reticente a enviar buques de guerra al Mar Rojo? ¿Por qué no siguen las órdenes de Estados Unidos? Básicamente porque temen consecuencias catastróficas. Solo hay que imaginar seguir las órdenes de Estados Unidos y enviar buques de guerra. Esto expone a tus barcos militares al riesgo de ataques hutíes y aumenta el riesgo de que los barcos comerciales también sean objetivo, los barcos comerciales de esos países. O barcos que no sean de esos países pero tengan interés comercial en esos países, es decir, barcos que vayan o vengan de España. A pesar de la presencia naval estadounidense en el Mar Rojo, los hutíes han seguido realizando ataques y han prometido seguir con ellos. Si Australia o España envían sus buques, todos los barcos vinculados a estos países podrían convertirse en blanco para los hutíes. Y eso es un riesgo que no existe de esa forma en Somalia, porque allí estamos hablando de piratas, de señores de la guerra. Aquí, aunque he leído algún comentario de que los hutíes son piratas sin ningún poder, no es cierto. Controlan la mitad de Yemen y tienen el respaldo de Irán. Tienen dinero, armas, tecnología y formación. Por tanto, no es solo el temor a lo que suceda con tus barcos o con tus tropas, es el temor de ser arrastrados a un conflicto más grande en contra de tu voluntad. Si envían buques, podrían verse obligados a intensificar y enviar más buques en el futuro o más tropas. Porque, según Estados Unidos, Irán estuvo involucrado en la planificación de operaciones contra los buques comerciales en el Mar Rojo. Washington afirma que Irán ha estado suministrando armas y tecnología a los hutíes, armas y tecnología utilizadas en esos ataques. Entonces, claro, si haces esa acusación, ¿qué significa? ¿Dirigirá Estados Unidos a esta coalición para atacar Irán si las cosas se descontrolan? Los países que envíen buques lo que van a hacer es seguir las órdenes del Pentágono. Una vez que vas no te queda otra que cumplir órdenes. Es muy importante prestar atención a la declaración de España sobre la solicitud de esos buques de guerra. Es una muestra de que la coalición es más una alianza forzada que una verdadera alianza voluntaria. España menciona específicamente que solo participará en misiones lideradas por la OTAN o en operaciones coordinadas por la Unión Europea. Así que el mensaje final es claro, muy claro. No vamos a ser peones de Estados Unidos y no nos vamos a arriesgar a involucrarnos en una escalada con Irán. Ha dicho el gobierno de España operaciones lideradas por la OTAN o por la Unión Europea.
Pero bueno, la OTAN no pinta mucho allí, es una alianza de defensa y no debería de organizar una coalición para ir al Mar Rojo, porque los países miembros podrían decir que no, que nada justifica invocar el tratado. Es lo que le ocurrió a Estados Unidos con la invasión de Irak, que quiso utilizar la OTAN como pantalla y sus socios europeos le dijeron que no, con lo cual tuvo que armar su propia alianza. Y la otra cosa que dice España es que fuera una acción coordinada por la Unión Europea. Pero claro, la Unión Europea trató de organizarlo y España lo vetó. Bueno, no es que lo haya vetado directamente, porque no existe el derecho de veto, pero tiene que ser aprobado por unanimidad, así que al votar España en contra, en realidad estás vetándolo. Y esta preocupación de una escalada se está volviendo cada vez más real. Ahora Estados Unidos acusa a Irán de un ataque en el Océano Índico. La escalada se ha extendido ya al Océano Índico, no está solo en el Mar Rojo. Según el Pentágono, Irán lanzó un dron que impactó en un buque químico de propiedad japonesa con bandera liberiana y operado por Países Bajos. Es una acusación muy seria que indica claramente una escalada y aún no sabemos si es cierto o no. El problema es que estamos en un callejón sin salida, porque España y Australia se niegan porque consideran, como el resto del mundo en realidad, como hemos visto en la ONU, que la solución pasa por un alto el fuego. El problema de los hutíes no es el de los piratas de Somalia, aquí es una cuestión que tiene que ver con la guerra de Gaza. Los hutíes han dicho que mientras no haya un alto el fuego duradero en Gaza, mantendrán las acciones, especialmente contra aquellos buques que tienen un interés con Israel. Bien que salgan o entren a puertos de Israel, pero determinar si un barco tiene algo que ver con Israel o no es algo tan sencillo y lo van a decidir ellos. Entonces el mundo está pidiendo un alto el fuego, y si hubiera un alto el fuego, el problema de los hutíes en el Mar Rojo se acabaría. Pero es un callejón sin salida porque no hay un alto el fuego sobre la mesa. Así que aquí tenemos por delante dos riesgos. Uno, que Estados Unidos escale contra Irán y provoque un contraataque, o que sea Irán quien escale el conflicto y provoque una respuesta estadounidense. Y mientras tanto, las rutas de envío globales seguirán estando en riesgo de ataques. Este sábado, Irán ha amenazado con cerrar nada menos que el mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar, a menos que se detengan los ataques en Gaza. Parece una bravuconada retórica, pero ignorar esta amenaza sería bastante ingenuo, ya que cualquier cosa puede suceder en estos momentos. El adjunto a la Comandancia de Coordinación de las Guardias Revolucionarias de Irán, el general Mohammad Reza Naqvi, ha dicho que en caso de que Israel siga con los ataques en Gaza, dijo, más vale que se esperen el cierre del mar Mediterráneo, de Gibraltar y de otras vías navegables. Y continuó, ayer el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz se convirtieron para ellos en una pesadilla. Hoy están atrapados en el Mar Rojo. Si el Estrecho de Gibraltar se cierra, todo el mar Mediterráneo quedaría comprometido, lo que significa que no habrá bienes entrando y saliendo del sur de Europa. El Mar Rojo ya está en caos, y si se cierra el mar Mediterráneo, el sur de Europa y el norte de África se verían muy afectados. Y esto va mucho más allá del envío de bienes a Israel. Estamos hablando de suministros de alimentos desde Turquía, por ejemplo, que también quedarían bloqueados. El Mar Negro estaría cortado, el petróleo de Argelia también quedaría parado. En definitiva, veríamos una inflación en el lado de la oferta como nunca antes. Todas las embarcaciones tendrían que rodear África, no habría alternativa. Y es que, desde el inicio de la crisis del Mar Rojo, las tarifas para los cargueros y los petroleros han aumentado al menos un 20%. Y si los envíos parten desde el Golfo Pérsico hasta el Reino Unido, los precios han aumentado más del 50%. Así que esto se traducirá en una cascada de aumentos de precios en toda la economía global, y de momento solo por la crisis del Mar Rojo. Hay analistas importantes que dicen que la defensa a ultranza de Israel en esta guerra con Gaza esta vez va a ser muy perjudicial para Estados Unidos, y la realidad es que ya hemos visto cómo está perdiendo toda influencia en países del Golfo que miran ahora hacia China, y ahora el tema de España y Australia. Lo más curioso de la cuestión de Australia y de España no es que hayan tomado esa decisión, sino que tengan la capacidad de tomarla y mantenerla. Porque en otro momento y en otras circunstancias eso no habría sido posible. De hecho, después de que España anunciara que no iban a la alianza en el Mar Rojo, el presidente Biden llamó al presidente Pedro Sánchez, y no ha habido ningún cambio después de esa llamada. Por tanto, parece que las cosas están cambiando para Estados Unidos y no precisamente para bien. Veremos cómo se desarrolla la situación y hasta dónde puede escalar la situación. Mientras tanto, quedo a la espera de vuestros comentarios y nos vemos. Un saludo.